¿Qué tal? Muy buenas tardes. Martes 14 de noviembre. Bienvenidos un día más a la Línea Roja. ¿Sabíais que España es el país de la Unión Europea con el porcentaje de madres mayores de 40 años más alto y la natalidad sigue en descenso? Analizamos hoy el estado actual de la maternidad en España y más concretamente en la provincia de Alicante. Causas y consecuencias de retrasar ese momento de ser madres, de ser padres, perfiles de madres y también de nuevas familias, la situación a corto y medio plazo. Y lo vamos a hacer con tres mujeres expertas en esta materia que hoy os planteamos y que paso ya a presentarnos. Ellas son Ana Fuentes, que es coordinadora de la unidad de baja reserva ovárica y médica especialista en obstetricia y ginecología del Instituto Bernabéu. Bienvenida, Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También está con nosotros María José Barquero, que es paciente y psicóloga especialista en infertilidad. Bienvenida, María José. Y nos acompaña también Montse Angulo, que es miembro de la Asociación Española de Matronas, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante y vocal matrona del Consejo General de Enfermería. Montse, un placer contar contigo hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes a las tres. Gracias por aceptar la invitación para ayudarnos a tener una visión un poco más específica de la maternidad, de qué está pasando un poco entre las nuevas mamás, entre las que lo quieren y entre las que no también, porque vamos a hablar también hoy de esa presión social en torno a la maternidad que todavía a día de hoy existe, pero yo creo que para arrancar este programa, ¿quién mejor que Montse? 25 años trabajando como matrona, una experiencia que sin duda nos va a ayudar a hacernos hoy una idea de la situación en la que se encuentra la maternidad hoy en día, si la comparamos, si te parece, con cuando tú empezaste a trabajar como matrona. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, pues la verdad es que el perfil de la mujer hoy que decide tener un hijo, o por lo menos de la que decide tener su primer hijo, sí que ha cambiado, ¿no? Como bien decíamos, la edad es cada vez mayor. Es verdad que ya esto es una tendencia que lleva los últimos 10 años, no es una cosa de nuevas, pero ya desde el 2000 para acá se ha notado que cada vez las mujeres que se quedan embarazadas son un poquito más mayores. Pero también la responsabilidad que conlleva hoy en día la maternidad es muy importante, ¿no? Como tú hablabas de una presión social, tanto para ser madre como para no serlo. Y además de que ese concepto para las mujeres todavía es superior, es decir, hay una presión social para las familias, para esas nuevas familias, porque ahora mismo pues está la familia monomarental, solía una mujer en solitario, pero pueden ser dos mujeres, puede ser la heterosexual continua, es decir, todo esto también ha cambiado. El perfil de estas mujeres a primeros de nuestro siglo no estaba, en estos momentos está, ¿no? Yo creo que todo eso es lo que está haciendo modificar y luego esa presión que hay porque la mujer tiene que estar, socialmente estamos ahí, ¿no? Y no solamente somos madres, además somos profesionales, estudiamos una carrera universitaria como los hombres y esa visión hace que haya como un componente social que nos presiona para poder estar al día y no perder la capacidad como mujeres profesionales, pero tampoco dejar de lado esa otra capacidad de reproducción, ¿no? Y es verdad que la edad es un hándicap, como luego bien dirá Ana, sobre todo, ¿no? En el tema de la reserva ovárica y de las posibilidades de la disminución que hay de la fertilidad con respecto a los años, ¿no? Hay una edad idónea para ser madre. Y bueno, yo creo que el papel de la matrona en todo esto, porque claro, yo como matrona, ¿qué tengo que decir aquí? Pues bueno, aparte de trabajar acompañando nacimientos de todo tipo y en todo momento, ¿vale? Es verdad que también las matronas estamos en atención primaria y hacemos el control y el seguimiento del embarazo. Y somos ese profesional que aparte del control de llevar el embarazo, tenemos una visión de toda la vida reproductiva de las mujeres. A veces, y debemos de también reclamar esto, estamos en los colegios hablando de sexualidad, hablando de reproducción asistida, hablando de métodos anticonceptivos, hablando de maternidad, y creo que no debemos dejar de aprovechar todo momento que tenemos, tanto los profesionales, para dirigirnos a la población y explicarles perfectamente cuál es la edad idónea
y si no lo haces, pues que por lo menos seas consciente, ¿no? De por qué no lo haces, para poder asumir todas las responsabilidades como todo en esta vida. Monse, ¿cuántos años hay de diferencia entre esa edad idónea y las mujeres, una edad media, ya entiendo que todas no, pero a las mujeres a las que tú habitualmente estás atendiendo? Bueno, pues en estos momentos la media de mujeres a la que atendemos con un primer hijo en Alicante se sitúa en los 33 años, ¿vale? La media en España y en Alicante no varía mucho, ¿eh? Sí que hay algunas diferencias entre algunas comunidades autónomas y otras, pero va en mínimos y realmente en estos momentos en la provincia de Alicante estamos más o menos como la media en el resto de España. ¿Vale? Y es en torno a los 33 años, en la edad de las mujeres que por primera vez están en el embarazo. Claro, ¿cuál es esa edad idónea para tener un primer hijo? Pues ronda entre, desde luego, a partir de los 16 años la fecundidad hasta los 35, digamos, que es, pero lo idóneo sería entre los 24 y los 32 años. Que me corrija Ana si cree que esto no es así. Más o menos ese sería el ideal para la fecundidad, para ver los riesgos tanto del embarazo como del parto son menores, ¿vale? Es la edad idónea, pero es verdad que actualmente las mujeres son un poquito más mayores. También he de decir en favor es que la mayoría tienen un embarazo muy planificado, se preparan y ya vienen con una actitud más segura y más responsable para asumir lo que va a conllevar, ¿no? Una maternidad o un embarazo y un parto en estas situaciones. Claro, sin ninguna duda, hay diferencia entre afrontar un embarazo a los 24 que a los 34 años. Ana, y ahí estáis vosotros, ¿recibiendo a qué tipo de perfil, qué tipo de familia, de madre, de mujer? Bueno, nosotros tenemos múltiples tipos de familia o de perfiles. Obviamente tenemos pacientes que acuden a la consulta porque tienen una enfermedad que les dificulta el embarazo. Tenemos nuevos modelos de familia, como antes decíais, pacientes que requieren sí o sí un tratamiento para conseguir el embarazo, es decir, no es un tema médico, sino que es un tema por su situación, mujeres solas, parejas de mujeres. Pero lo que vemos con mayor frecuencia en la línea de lo que decía Monse es un porcentaje de pacientes que ya es más de la mitad que acuden por encima de los 35 años y en las que la única causa que encontramos como explicación a que no se queden embarazadas es la edad, ¿no? Entonces, pues eso implica, la edad implica no solo una dificultad para conseguir el embarazo en casa, sino también una dificultad para conseguir el embarazo con un tratamiento de reproducción asistida. Esto pues, conlleva para las pacientes que tengan que hacer pues, un número mayor repetidos de tratamientos, que les requiera más esfuerzo el conseguir el embarazo y que tengan una menor probabilidad de embarazo global. Aparte ya pues, de otras complicaciones que surgen con la edad materna avanzada, como también comentaba Monse, respecto a las complicaciones que pueden surgir durante un embarazo más avanzado. Es verdad, estoy de acuerdo en que las mujeres tienen los embarazos más controlados actualmente porque tenemos más información de todo, pero la edad pues, es un factor que está relacionado con la mayoría de las complicaciones que se dan durante el embarazo y el parto, en la salud tanto de la madre como del bebé. Ana, si hablábamos de presión social en una pareja, en una madre o en una mujer que quiere ser madre, en una situación normal al uso, no quiero ni pensar la presión que existe cuando ya acuden a vosotros. Claro, bueno, claro, presión social hay para todo. Cuando somos adolescentes tenemos la presión de no quedarnos embarazadas. De hecho, nos informan en el colegio, en el instituto, nuestros padres sobre los métodos para no quedarnos embarazadas. Nos informan poco sobre la reserva ovárica, aunque cada vez más nos están informando de que la edad influye, que el ovario tiene un tiempo. Y evidentemente llegas a una edad en la que socialmente se da por hecho que las mujeres, más que los hombres, pero en general que las parejas tienen que tener hijos, con lo cual es una presión añadida cuando estás en un tratamiento de reproducción asistida, que ya es una carga emocional muy grande, el que tengas una presión externa de personas que quizás no conocen tu situación. Eso pues conlleva más carga emocional aún para estas pacientes.
Ujú. Bueno, tenemos hoy un ejemplo claro, es el de María José Barquero. Ella, además de ser psicóloga experta en este mundo de la infertilidad, también ha sido paciente. ¿Nos puedes contar, María José, cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuántos años tenías cuando decidiste que querías ser madre y cómo ha sido ese camino hasta finalmente conseguirlo? Pues yo no encajo en lo que comentáis de edad tardía cuando yo empecé, sino que al contrario, empecé a buscar con unos 28 años o así, ¿no? Y entonces me encontré con que no se daba el embarazo. Me puse en manos de la medicina y nada, pasaron años, hasta 4 años, hasta que conseguí, mediante reproducción asistida, tener a mi hija. ¿Y cómo ha sido ese camino? Muy duro. De hecho, cuando yo estaba allí me di cuenta de lo duro que era a nivel emocional este camino. Y yo ya ahí era psicóloga y no estaba especializada en infertilidad todavía, pero en ese momento fue cuando dije, jolín, ¿qué falta hace el acompañamiento psicológico durante este camino? ¿No? Porque es que está lleno de piedras y obstáculos y cuando piensas que ya estás a punto de llegar, entonces otra vez vas al fondo y otra vez tienes que levantarte y otra vez, ¿no?, a intentar llegar a, pues a ese objetivo o deseo, ¿no?, que es el tener un hijo. Ujú. Muy Y duro. ahora eres tú la que ayuda a mujeres que están en una situación similar a la tuya. ¿Cuál es el perfil de esas mujeres? ¿Coincide con lo que nos han comentado Ana y Monse? Sí, el perfil suele ser con una edad avanzada, ¿no? Suele ser con una edad avanzada, pero también hay gente joven, ¿no? Gente antes de la treintena que también tiene dificultades reproductivas. Pero por norma general estoy de acuerdo con la doctora, ¿no? Porque sí que hay una edad avanzada. Se está viendo que si no cambiamos eso, pues cada vez, ¿no?, el tema de la reproducción asistida y la infertilidad va a ir a más. Tú lo comentabas, Monse, al final las mujeres tenemos mucho entre manos y le sumamos esa maternidad que, claro, absorbe mucho más que a lo mejor todo lo demás que teníamos anteriormente. ¿Cuál creéis que es un poco el origen? No sé si son todos, causas económicas, socioculturales, laborales, Monse. A ver, los has nombrado todos. Son todas y también luego está la salud materna, ¿no? En este caso también la salud del varón, que va, pero bueno, como bien sabemos, con las técnicas reproductivas la salud del varón es como un poquito, porque siempre está, y bueno, la de la mujer en un momento dado, frente a la reserva ovárica también, porque siempre está la posibilidad de una donación de tanto de ovocitos como del esperma para conseguir un embarazo por una técnica reproductiva, ¿vale? Pero si hablamos de embarazo fisiológico y espontáneo, pues está claro que toda la presión social es muy importante en estos momentos. A las mujeres se nos exige mucho. Se nos exige o nos autoexigimos por esa formación que tenemos, ¿no? De que tenemos que ser iguales a los varones en todos los aspectos económico, educacional, de formación. Queremos y debemos por el bienestar de la sociedad, estar en aquellos lugares donde se deciden las cosas. Y como la mujer no está en un lugar de posición de verdad en la sociedad donde se deciden, pues nunca tendremos la igualdad que nos merecemos y se defenderán nuestros derechos. Y los derechos de la maternidad también están ahí incluidos. ¿Vale? Tenemos que seguir luchando porque las mujeres tengamos un periodo de tiempo en el que podamos gestar y criar con responsabilidad y corresponsabilidad si tenemos pareja, y si lo hacemos en individual, pues también tendremos que buscar esa corresponsabilidad para poder llevar a cabo esa crianza adecuada, pero también debemos de que políticamente se nos ayude. Y yo creo que es un tema que en estos momentos la sociedad no se plantea, ¿no? Creo que sí que se están abordando temas como son las bajas de maternidad, las bajas de paternidad, a nivel laboral, pero debe de haber además como un mayor apoyo político y social desde las altas esferas, ¿no? Para que estos números que tenemos de baja natalidad en España, pero que también están acompañados de baja natalidad en Europa, no sigan así. Porque luego están los otros mecanismos de sobrecompensación y es la migración de otros países que están viniendo al nuestro. Estamos cambiando todo el perfil de lo que era hace 20 años la sociedad española con una
gran mayoría de residentes españoles y en estos momentos pues ya en torno casi a un 20% de nuestra población son emigrantes. Emigrantes que se han venido a residir a España y que contribuyen, ¿no?, a crear ese aumento de la población y a ser el tejido social. La economía, si no, o sea, lo que es nuestro evolutivo va en cada vez una sociedad de personas más mayores, pero como más mayores de 50 a 60 años para adelante, y en cambio una disminución de la gente joven. Al final el país no se sustenta de la nada. Necesitamos que la juventud forme parte de ese tejido para que siga contribuyendo a la economía y al bienestar de una sociedad que no sea mayoritariamente mayor. Ana, ¿querías apuntar algo? Sí, yo quería añadir, hablando inicialmente de las causas, ¿no?, por las que retrasamos la maternidad, que de manera primaria y de manera principal son las que tú decías, son sociales, económicas, de apoyo del cambio social, sobre todo de la mujer, la incorporación a la vida laboral. Uno de los motivos también principales es el desconocimiento del funcionamiento del ovario. El ovario es el único órgano que acaba su función principal, que es la función reproductiva, en la mitad de nuestra vida. Es decir, una mujer entre los 40 y los 50 años hoy en día está sana, tiene la capacidad quizás de tener un hijo a nivel de salud, pero el ovario está en los últimos años de su vida. Y eso quizás si lo supiéramos, que cada vez es responsabilidad nuestra, responsabilidad de los profesionales, del ginecólogo, de la matrona, cuando te haces tus revisiones, ¿no?, que está bien, que todo esté bien, la revisión está bien, no tengo un cáncer, no tengo un tumor, pero hablar de que la reserva ovárica se acaba, detectar, digamos, situaciones que nos pueden afectar, de los colegios, de los institutos, lo que hablábamos antes, ¿no?, explicar no solo los métodos para no quedarte embarazada, sino también que existe la posibilidad de preservar óvulos si vamos a retrasar, es decir, tener esa información de que luego al final hay personas que no quieren ser madres, que no quieren tener hijos, pero al menos tener la información de que llegará un momento en el que quizás pierdas la oportunidad, aunque estés perfectamente sana, por otro lado, aunque tengas tus reglas todos los meses, no tengas ningún problema de salud, el ovario va a acabar su función igual, y esa es una de las razones también por las que a veces lo retrasamos, por motivos sociales y laborales, pero también porque tenemos el convencimiento de que yo estoy sana, no va a haber ningún problema, y si acaso, si hay algún problema, voy a ir a una clínica y me van a hacer una fecundación in vitro y me voy a quedar embarazada, ¿no? Entonces, hay veces que no tenemos una opinión realista por falta de información y de educación. María José. Yo creo también, todo lo que comentan las compañeras, que las personas que están en infertilidad tienen una falsa, ¿no?, expectativas, como decía Ana, que piensan que la reproducción asistida va a hacer que se queden embarazadas, ¿no?, o que simplemente se van a quedar de forma espontánea. Y aquí hay como cuando te enfrentas ya a la infertilidad, es como una venda que se te cae de los ojos y de repente te chocas con la realidad, ¿no? Porque vamos tanto a la reproducción natural, ¿no?, a intentar, quito los medios que estoy utilizando y voy a intentar tener un hijo de forma natural, ¿no? Vamos con ingenuidad, vamos con inocencia a eso. Cuando pasan varios meses nos damos cuenta que no, y nos van subiendo la ansiedad y el malestar. Pero es que cuando vamos a la reproducción asistida volvemos a tener esa inocencia, ¿no? Y vamos ilusionadas al primer tratamiento de reproducción asistida pensando que salgo de ahí con un bebé, y no es así, ¿no? Entonces eso duele mucho a nivel emocional, y es por lo que comenta, porque falta información a la población de lo que es realmente la reproducción, tanto natural como asistida. En cuanto a la preservación de óvulos, Ana, no sé si con el paso de los años y con esta maternidad que, como hablábamos, se está retrasando progresivamente, habéis notado en lugares como el Instituto Bernabéu que acuden más mujeres, que aumenta ese porcentaje de mujeres que sí que piensan en eso y que preservan sus óvulos a tiempo, pensando en que en ese momento la maternidad no está entre sus planes, pero sí quizá en un futuro. Sí, cada vez a todos los niveles, a nivel público y privado, tenemos más campañas, con lo cual cada vez hay más información. Es verdad que siempre comentamos a las pacientes que la fertilidad no se puede preservar, es decir, lo que preservamos es un número de óvulos para, en el caso que necesitáramos utilizarlos en el futuro, podamos tener un tratamiento en mejores condiciones con un mejor pronóstico. No es lo mismo tener 10 óvulos
de 31 años que 10 óvulos de 39. O sea, quizás en nuestra vida, en nuestra salud no ha cambiado mucho, pero en la salud, en la calidad del óvulo, hay una diferencia grandísima. Con lo cual, lo que hacemos es preservar, preferiblemente antes de los 35 y preferiblemente también nunca después de los 40, una cantidad de óvulos para tener una opción si vamos a retrasar la maternidad. Aún así, no se recomienda retrasarla más allá de los 39-40 años, por lo que hablábamos, posibles complicaciones, la aparición de enfermedades que pueden complicar un embarazo y que son más frecuentes a edades más tardías, y luego porque si esos óvulos que preservamos no dan lugar a un embarazo, que siempre van a tener un porcentaje, tampoco tendremos la oportunidad de volver a repetir y generar más óvulos para volverlo a intentar. Pero sí que es una manera de que pues, una paciente no venga con 40 años y no tenga nada, ¿no? Y sí que estamos viendo un aumento muy, muy grande en los últimos 2 años de pacientes que acuden a preservar sus óvulos para el futuro. ¿Con cuántos años, Ana? Nosotros recomendamos preservarlos antes de los 35. ¿Con cuántos acuden? Pero bueno, tenemos un porcentaje de pacientes también que acuden entre los 35 y los 40. En esa situación también los preservamos. Lo que sí que hacemos es valorar la reserva ovárica, que la reserva ovárica significa básicamente cuántos óvulos podríamos tener de una vez cuando medicamos el ovario, porque el porcentaje de embarazo que nos van a dar a futuro esos óvulos depende de la edad y de la cantidad de óvulos que consigamos congelar o vitrificar. Con lo cual, a partir de los 35 años, pues sí que informamos de esta no es la situación ideal, pero en comparación a hacer un tratamiento a los 41, será mejor tener óvulos de 37, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de óvulos que podamos esperar, pues podremos recomendar más o menos esa vitrificación. Monse. No, yo quería aportar a esto que estamos hablando un poco de de que estos embarazos son cuando se consiguen a edades más mayores, conllevan más complicaciones, pero se nos ha olvidado también hablar, y en eso sí que estaba hablando un poco ahora, del tema de la prevención, aparte de la prevención que se puede hacer para preservar, ¿no? También debemos de hablar de lo importante que debe de ser la consulta preconcepcional, ¿no? Y que toda mujer que desee un embarazo debería de consultar previamente con un profesional adecuado, como puede ser el ginecobstetra o la matrona, para ver cuál es su estado de salud, para ver en qué momento está, si tiene enfermedades que pueden complicarse con la maternidad o no, y sobre todo para hacer un buen control de la salud, que esté vacunada adecuadamente, que no haya ningún problema, que luego nos vaya alguna enfermedad que pueda ser hereditaria, para lo cual haya que consultar y ver antes qué tipo de enfermedad es. Yo creo que todo eso es importante, ¿no? Y luego explicar realmente cuáles son los riesgos de esta maternidad tardía, pues eso, como estamos hablando, que es la dificultad para conseguir el embarazo de forma espontánea, por un lado. Hay un mayor número de abortos, de pérdidas en los primeros meses de gestación. También hay un aumento de los nacimientos antes del término, es decir, de los niños prematuros, ¿vale? Y luego también puede haber mayor riesgo o incidencia de cesáreas, ¿vale? Porque, pues bueno, al final nuestro cuerpo, nuestro organismo está preparado para gestar y parir en una edad, ¿no? Entonces, con los años estas cosas a veces se dificultan y es más probable que con 39, con 40, 42 años te tengan que inducir el parto porque al final no está funcionando todo tan bien, o los riesgos entre mantener un embarazo en la semana 40 son mayores que en una mujer de 25 años que en la semana 42. Es que se está equiparando en estos momentos eso, ¿vale? Una mujer embarazada de 30 años, en la semana 42 pues hay una probabilidad de que haya un problema, un desenlace malo, por lo cual es cuando se finaliza la gestación, ¿no? Pues un porcentaje bajísimo. Pues cuando estamos hablando de una mujer que tiene más de 40 años, es equiparable a 2 semanas antes de gestación, esos riesgos. Con lo cual, claro, una mujer que está con un primer embarazo al final
y ya está, a partir de la semana 37 hay que hacer un control más estricto de ese embarazo y pueden surgir factores que nos digan que hay que inducir el parto, con lo cual un mayor número de inducciones también nos puede llevar y sabemos que nos conlleva un mayor número de cesáreas. Ya no es una cesárea electiva, pero es una cesárea que en el transcurso del parto hay que indicarla por algún motivo, ¿no? De salud materno y fetal. Entonces, yo creo que todas estas cosas debemos de explicarlas y de hacer partícipes a las pacientes, ¿no? En todo momento. María José. También hay algo importante que es el tema de la energía. Una persona con 40 y tantos años, a la hora de la crianza, no tiene la misma energía que una persona con 20 y tantos años. Entonces, a nivel de agotamiento, cuando estamos ya exhaustas, porque ya no puedes dormir igual, tienes muchísimas cosas que hacer, ¿no? Y muchas cosas que atender, a nivel de energía y de agotamiento, el agotamiento es mayor y por lo tanto eso es un riesgo para psicopatología como la ansiedad o la depresión, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que a mayor edad materna es menos energía en general, ¿no? Para enfrentarse a una maternidad, ¿no? Entonces, pues, tenerlo en cuenta. Y más tarde se llega, María José, conforme el pequeño va cumpliendo años, ¿no? Pues más viejos somos, ¿no? Cuando cumple la mayoría de edad, pues dependiendo de cuándo haya nacido, pues podemos ya ser muy, muy mayores. Claro, hay veces que no hay más remedio, ¿no? Porque no se ha tenido la pareja adecuada, o bien porque económicamente no se ha podido hacer, o bien porque por alguna enfermedad se ha tenido que retrasar la maternidad, ¿no? Y esto es importante porque muchas mujeres lo ven como culpa, ¿no? Sienten culpa muchas veces, incluso algunos profesionales que se hacen sentir culpa, ¿no? Que le dicen, pues con esa edad, ¿qué quieres, no? Y no pueden tener culpa porque ellas en su momento no tenían la información de lo que les iba a venir, ¿no? Pero sí que si se puede planificar, sí que es lo ideal es tener el embarazo en una edad más temprana. ¿Cuál es el tope, Monse, para ser madre? Ana, ahora iré contigo. Porque estamos hablando todo el rato de los 40, 42, pero ¿hasta dónde llega esa línea? A ver, si estamos hablando de embarazo espontáneo a partir de los 35 y de los 37 disminuye mucho las posibilidades de tener un embarazo espontáneo. Es verdad que, bueno, hay mujeres, y siempre lo ha sabido a lo largo de la historia, que han tenido un hijo con 42 años y con 43, pero ya decimos que de forma espontánea cada vez disminuye. Y luego los riesgos aumentan mucho a partir de los 40 y sobre todo de los 45, ¿vale? Entonces yo creo que debería de estar ahí el límite. Y luego estamos hablando, lo mismo que decía María José, de la energía, de la capacidad luego de la crianza, ¿no? No es lo mismo criar con 35, con 45, no es lo mismo. Es verdad que le ponemos mucho más serenidad a la crianza, le ponemos mucha más responsabilidad, pero eso a veces también nos conlleva pues una situación de crianza igual demasiado protegida, ¿no? Y luego estamos también viendo que hay una generación de adolescentes que en estos momentos están con muchos problemas de relaciones, de consumo, de abuso de sustancias, del móvil. Quiero decir, y no sé si también tiene algo que ver este retraso que estamos teniendo, ¿no? A la hora de tener a nuestros hijos. Pero también hay que trasladar a las mujeres y a estas parejas que sí que hay que ser responsable con todo esto, pero tampoco solamente no el miedo ni esa presión aumentada. Les debemos de dar ese refuerzo, ¿no? De que, bueno, de que son más capaces y están más maduras, o estas parejas para hacer y deben de tenerlo en cuenta, ¿no? Para ser padres a esta edad. Me interesa mucho el punto de vista de la doctora y de María José, pero tenemos que hacer ahora una pequeña pausa. Enseguida volvemos analizando esta maternidad que vivimos en la actualidad de mano de estas tres mujeres que tan interesante están haciendo este debate. Hasta ahora. Ahí es. Continuamos en la línea roja hoy hablando sobre maternidad y sobre el nuevo perfil de familias que hay
pues en el año 2023 en el que nos encontramos, situación que estamos analizando de la mano de Ana Fuentes, que es coordinadora de la unidad de reserva ovárica y médica especialista en obstetricia y ginecología del Instituto Bernabéu, con María José Barquero, paciente y psicóloga especialista en infertilidad, y con Montse Angulo, que es miembro de la Asociación Española de Matronas, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante y vocal matrona del Consejo General de Enfermería. En la primera parte yo le lanzaba a Montse esa pregunta: ¿cuál es el tope? Ella lo situaba en torno a esos 45 años, pero claro, Ana, nos metemos en el Instituto Bernabéu, reproducción asistida. ¿Cuál es el tope cuando ya entra la tecnología en juego? Claro, porque a nivel fisiológico podríamos decir que el tope es la menopausia, ¿no? Cuando se retira la regla ya no hay posibilidades, ¿no? Pero una cosa es lo que puede suceder y otra cosa es lo que es normal que pase. Entonces, como bien decía Montse, a partir de los 37-38 años la probabilidad de embarazo disminuye considerablemente. A partir de los 40-42 años sobre todo es dramáticamente baja. Y a partir de los 44-45 los casos de embarazo son anecdóticos, tanto de manera espontánea como con tratamientos de reproducción asistida. Por encima de los 43 años, a pesar de que nuestras técnicas y nuestros adelantos científicos nos permiten cada vez conseguir mejores resultados, es muy difícil salvar, digamos, la barrera de la edad, y a partir de los 43 años son contados los casos de embarazos con óvulos propios. Pero claro, tenemos una alternativa para ser madres, que es la donación de óvulos, es la ovodonación, y eso nos permitiría de manera fisiológica ser madres a cualquier edad, a una edad tardía, como hemos visto algunos casos también en España, por encima de los 60 años. Fisiológicamente el útero es capaz de albergar un embrión hasta muy tarde. Es verdad que vemos resultados peores en pacientes por encima de los 47-48 años a nivel de la implantación del útero, pero teóricamente podríamos dar lugar a un embarazo. La ley, por otro lado, no nos obliga a establecer un límite, es decir, la ley no dice nada respecto a límites para conseguir un embarazo, para tener un embarazo con ovodonación, y han sido las sociedades científicas, los médicos, los biólogos, los enfermeros, las matronas, los que han llegado a un acuerdo en el que pues, la mayoría de las clínicas deciden hacer tratamientos en torno a los 50 años. Entre los 45 y los 50 años se trata de embarazos de mucho riesgo, por lo que comentábamos antes, porque puede haber enfermedades que ya tenemos crónicas que pueden empeorar por el embarazo, que pueden provocar un riesgo al embarazo en sí, y luego complicaciones durante el embarazo que pueden aparecer y multiplicarse por 10 con la edad, como puede ser la hipertensión del embarazo, que es una complicación muy grave, la diabetes gestacional, y eso conlleva pues, una alta tasa de prematuridad, que la prematuridad pues, es una de las complicaciones principales que se producen durante el embarazo y el parto. Es decir, al final no hay un límite legal, no hay un límite médico, por así decirlo, pero a nivel de complicaciones del embarazo y de lo que conlleva un embarazo a ciertas edades, pues nosotros hemos tenido que establecer ese límite alrededor de los 50 para hacer tratamientos, aunque no recomendamos retrasar la maternidad tanto. Me interesa desde el punto de vista psicológico, María José, lo habéis comentado vosotras anteriormente, una mujer sana, que está en la plenitud de su vida, que ha dedicado muchas horas a trabajo o a otras cuestiones y que pues, por H o por B ha ido retrasando la maternidad, no por un problema físico, sino porque simplemente no ha decidido dar el paso. ¿Cómo se lleva, María José, esto de darte cuenta de que ya eres mayor para ser madre? Cuando de repente dices, ostras, ¿ya? Psicológicamente, ¿cómo se afronta? Porque tú te sientes perfectamente. Claro, a nivel físico te sientes bien, salvo que haya alguna patología, ¿no? Pero sí que el tener dificultades pues, se afronta de forma negativa en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas las ocasiones, ¿no? Yo te voy a leer un texto, ¿no? Que está escrito con frases de pacientes y de seguidoras de Instagram de lo que significa la infertilidad para ellas, ¿no? Para dar como que la gente entienda lo duro que es. Mira, empiezo a leer. Infertilidad es que te duela el alma aunque el problema lo tenga el cuerpo. Infertilidad es sentir el vacío más enorme que jamás has sentido y no saber si algún día podrás llenarlo. Es incertidumbre, es desesperanza. Infertilidad es pasarte el día agendando visitas médicas sin saber cuándo acabará. Infertilidad es sentir que no tienes el control de tu propio cuerpo ni de tu propia vida. Esto es
pequeñito, ¿no? Pero da como esas pistas de cómo una paciente con infertilidad se siente, ¿no? Su sentir es pues, muy desagradable. Por eso el apoyo psicológico en todo momento es esencial. En el Instituto Bernabéu existe, de hecho, una unidad específica. María José, para ti en este proceso entiendo que fue muy importante también. Sí, yo también fui a una psicóloga durante todo el proceso y me ayudó muchísimo, ¿no? Porque en diferentes áreas de la vida se ven afectadas, como puede ser la relación de pareja, la relación social con los amigos, con la familia, a nivel laboral, ¿no? También hay trabajos que por circunstancias son más sensibles con la infertilidad. Por ejemplo, trabajar de matrona. Si tienes infertilidad, es un disparador brutal para las personas que están trabajando como matronas, ¿no? O como profesoras de infantil, por ejemplo, ¿no? Hay trabajos que son más sensibles. Entonces, contar con un apoyo psicológico viene de maravilla, sobre todo para la pareja, a nivel de autoestima, a nivel de ansiedad, ¿no? Todo son diferentes, diferentes ramas, ¿no? Que se ven afectadas cuando pasas por este camino. Un camino difícil que entiendo que compensa cuando finalmente hay un nacimiento, pero Ana, entiendo que en ese camino y cuando las parejas, las mujeres acuden a vosotros, quizá algunas en mitad de ese camino deben rendirse. Y es aquí, entiendo que es vital contar con un soporte añadido. Es vital contar con un soporte desde el principio, porque me ha gustado mucho lo que has leído, María José, porque una de las cosas que yo les comento siempre a las pacientes es que los tratamientos conllevan una carga, esfuerzo físico, económico, muchas veces emocional, pero lo peor para ellas o para ellos es la incertidumbre. O sea, si yo te digo que vamos a tardar 2 años, pero al final vas a tener embarazo, tú avanzas. Pero el problema es que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni siquiera tenemos la certeza de si se va a conseguir. Para nosotros es incluso difícil trabajar con esa incertidumbre de que a pesar de que hagas todo lo posible, muchas veces no lo consigues, ¿no? Entonces, imagínate para ellas que están dedicando todo su esfuerzo, muchas veces toda su vida. Entonces, es importante que estén acompañadas. Nosotros tenemos un equipo psicológico por eso, sobre todo para que puedan mantener su vida normal, para que no todo gire en torno a esto, o sea, para que te vayas de vacaciones y no estés pensando, quiero decir, al final es difícil, ¿no? Pero creo que también se debe intentar que otras parcelas de tu vida se mantengan y se mantengan igual, y para ello es importantísimo el acompañamiento desde el principio, porque el abandono de los tratamientos es una de las causas principales de no conseguir el embarazo. María José. Yo matizo no, hago hincapié en una de las cosas que acabas de decir, que es desde el inicio, ¿no? Porque muchas veces lo que nos encontramos desde la psicología es pacientes que ya están desbordadas, ya están hundidas, ¿no? Entonces es mucho más difícil sacarlas de ahí que cuando están en el inicio de los tratamientos, ¿no? Cuando empiezan a sentir malestar, empiezan a sentirse mal, es mucho más fácil salir de ahí que cuando ya están hundidas del todo. También, Monse, llega un momento en el que hay que aprender a convivir con una nueva situación que no era la que se pretendía, pero bueno, ver más allá, ¿no? De ese momento y enfocar la vida de otra manera, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Quiero decir, tanto para aquellas mujeres que tienen un problema ¿no? de una baja reserva ovárica siendo jóvenes y tienen que asumir el que no se quedan embarazadas y requerirá técnicas de reproducción asistida, como aquellas otras mujeres que de forma consciente y sabedoras de su situación deciden tener una maternidad tardía. Yo creo que en todos ellos necesitamos de un acompañamiento y de un apoyo profesional. Y desde luego, tanto a nivel de las consultas de ginecología y obstetricia como de las matronas, pues creo que contamos siempre o por lo menos intentamos derivar a aquellas pacientes que vemos que pueden necesitar ayuda psicológica, pues por supuesto a un gabinete psicológico o a una psicóloga que les pueda también acompañar, ¿no? Y desde el punto de vista profesional a estas mujeres en todos los problemas, ¿vale? Pero sobre todo yo creo que aquí debemos también es importante, ¿no? Que hagamos dejar un resumen clave, ¿no? Que la consulta preconcepcional es importante. Que tenemos que hablar mucho a las mujeres
y a los hombres y a la sociedad en general de lo importante que es la maternidad a una edad idónea, que existen apoyos y técnicas para tanto ayudar a aquellas que no pueden ser madres a una edad joven como a las que deciden ser madres a otra edad, que existe la preservación ovárica, que existen técnicas de reproducción asistida que nos pueden ayudar, pero que todo esto conlleva unos riesgos y que si se asumen con estos riesgos, pues estamos ahí para ayudarlas, ¿no? Yo creo que todo eso, pero sobre todo esto, ¿no? El que sepan que deben de tener en algún momento de su vida la visión de quiero ser madre o quiero ser padre si tengo una pareja, porque claro, si no ya la situación es diferente, ¿no? Pero en este caso yo creo que estamos hablando más del enfoque de la maternidad desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Que al final es que creo que también no hemos hablado de lo que es el deseo, ¿no? O si realmente, que también me gustaría que tratáramos, siento meterme un poco en tu papel de moderadora, pero si creéis, no sé, vosotras mismas, ¿no? Que las mujeres hay una edad en la que nos hace un sí y nos llama la maternidad o eso no existe. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis, María José? Yo tengo pacientes que se sienten madres desde que tenían 4 o 5 años, desde que jugaban con sus muñecas, ¿no? Y para estas personas es súper duro enfrentarse a la infertilidad porque siempre han soñado con ser madres. De aquí yo una presente, ¿no? Una que era así. Y luego hay otro perfil de mujeres que nunca han pensado en la maternidad, pero llega un momento que sí, ¿no? Cuando pasan los 35 y ya parece que el reloj biológico ya como que sienten que está ahí llamando, entonces es cuando deciden ser madre y le entra ese instinto de ser madre y con un deseo brutal. ¿Qué te parece a ti, Ana? Sí, creo que estoy de acuerdo. Yo creo que hay gente que tiene un deseo muy marcado desde que jugábamos de pequeñas con las muñecas y gente que sabe que quiere ser madre o padre, pero que no se lo plantea, que está pensando en otras cosas porque quizás el deseo no es tan a corto plazo y que ese deseo es más intenso cuando no lo consigues, ¿no? Es como toda cosa que quieres y no consigues, me imagino que, o sea, tú tienes claro como plan de vida que quieres ser madre, pero quizás ese deseo se acentúa en el momento en el que no lo consigues, quizás es eso y luego pues habrá personas, mujeres, hombres, que en ningún momento, que tanto como objetivamente un plan de vida o como un deseo interno, nunca jamás lo sientan. No sé si es cuestión de relojes biológicos o es una cuestión. Precisamente, Ana, de esa figura también quería hablar en este programa antes de marcharnos, aunque ya se nos va agotando el tiempo, pero esa figura de ese hombre o esa mujer, pero es que por desgracia, de nuevo, sobre la mujer recae mucho mayor peso que sobre el del hombre, esa mujer que decide no tener hijos, no pasa nada. ¿Creéis que todavía a día de hoy esa mujer que decide claramente que eso no está entre sus planes, sigue siendo mal vista, se le sigue preguntando, oye, ¿tú para cuándo? Pero ya, si tienes ya 38, pero ¿cuándo llega tu momento? ¿Lo veis todavía, Monse? Sí, aunque ha disminuido lo que es la presión social, digamos, yo creo que en el entorno familiar está disminuyendo, porque yo creo que se nos va conociendo más, quiero decir, en tu entorno de amistades, de trabajo, de familiar, pues ya saben que estás tomando o que no te planteas tener un hijo o qué tal, o se ha hablado más, pero yo creo que en ese aspecto se ha disminuido un poquito, ¿no? En la presión social. Es verdad que antes como que tenías una relación de pareja y enseguida, ¿y cuándo vas a tener el niño? En el bote o si te casabas y habían pasado 2 años y no habías tenido a tu hijo. Yo creo que ahora se espera que las parejas no tengan un hijo al año de haberse unido como pareja, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por el tema de las diferencias de parejas que puede haber. Pero es verdad que también hay una presión, digamos, como sociedad, ¿no? Yo creo que esa es peor, esa sociedad política de, ¿qué pasa si seguimos retrasando tanto la maternidad? Nuestra especie va a dejar de ser como hasta ahora la conocemos y va a pasar a ser otro tipo. Lo que yo hablaba de esta sociedad mayoritariamente de personas mayores, estamos cambiando el entorno. ¿Y quién va a trabajar para que los demás podamos vivir en esta sociedad? Porque claro, está claro que con 65 años no estamos pensando en seguir trabajando. Estamos pensando que tiene que haber gente de 30, de 20 y de 40 años que trabaje
para mantener la sociedad. Y si no procreamos, ¿no? Yo creo que es esa más la presión, ¿no? que la del entorno familiar, desde mi punto de vista. María José. Y para mí la presión social, como ha dicho ella, también creo que está disminuyendo. Pero aún así, la pregunta, y matizo esto porque para mí es súper importante, la pregunta de ¿y tú para cuándo? Cuando una pareja se casa, cuando van a vivir juntos, cuando llega a la edad, cuando se sigue haciendo, ¿no? Y eso es algo que me gustaría que todo el mundo que viera este programa se lo metiera, ¿no? Y se quedara con esto y lo practicara. Que no se dice esta pregunta, porque es tan dolorosa cuando pasas por la infertilidad y te la hacen, porque justo te recuerda aquello que tú no tienes, da de lleno en tu vacío, ¿no? Entonces tú estás en una celebración, en una fiesta, pasándolo bien y de repente te hacen la pregunta y es tocado y hundido, es que te hundes, ¿no? Entonces la pregunta de tú para cuándo, o cuando coges un bebé y te dicen, ¡ay, que te pega! Todas esas preguntas a personas, ya no que sepamos o no si que quieren tener hijos o no, sino simplemente con que no tengan hijos, a esas personas no se les pregunta, porque nunca se sabe lo que hay detrás, si detrás hay infertilidad o si acaban de pasar por un aborto, y es muy importante porque eso es cuidar de la salud mental de esas personas. Es que son cosas que se dicen sin pensar y que, como tú dices, hay que tenerlas en cuenta porque pueden hacer mucho daño sin quererlo. Está muy bien que lo digas, María José, para tenerlo en cuenta. Ana. Sí, nosotros lo vemos en la consulta todos los días porque nosotros tenemos una relación muy cercana con los pacientes, compartimos, ¿no? el esfuerzo, ¿no? Por conseguir el embarazo y nos cuentan pues, estas situaciones. Entonces, es lo típico, dar por hecho que a alguna cierta edad, si te has casado, lo siguiente es tener un hijo. Muchas parejas que incluso tienen la presión del segundo hijo, es decir, no estás terminando de adaptarte a la maternidad y ya te están diciendo que para cuándo el segundo. Cuando tienes 2 ya no puedes tener 3, porque si ya estás buscando el tercero y si es por fecundación in vitro, la gente te dice, pero ¿por qué si ya tienes 2? Es decir, que por opinar, al final la presión la podemos tener por muchos motivos, pero es verdad que con el paso del tiempo, como decía Montse, como somos cada vez más diversos, pues bueno, cada vez se da menos por hecho que las cosas tienen que ser como tradicionalmente han sido. Yo creo que cada vez la gente tiene más cuidado, sobre todo porque lo que decía María José, si una persona no quiere tener hijos, le va a dar igual lo que tú le preguntes, pero si está en un proceso de fertilidad que no tiene por qué contártelo, es un sufrimiento añadido sin ningún sentido y sin ninguna finalidad. Nos queda muy poquito tiempo de programa, pero me gustaría invitaros a una última reflexión a las 3. Esta es la situación que tenemos en 2023. No sé si agravada o no por la pandemia, porque no nos ha dado tiempo a hablar de eso, pero contadme, ¿hacia dónde creéis que vamos? ¿Cuál va a ser el perfil de madres, de padres en 10, 15 años? Montse, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues el perfil es el que no va a variar mucho del que tenemos ahora, porque fundamentalmente porque estamos llegando, como bien hemos explicado a lo largo de todo el programa, a edades límites. Se está retrasando la maternidad. Creo que seguimos en esa línea de ese retraso de la maternidad que en los últimos 10 años se ha notado, se ha duplicado el retraso de la maternidad, es decir, el número de mujeres que tienen su primer hijo alrededor de los 40 años es el doble en estos momentos del que había hace 10 años, estadísticamente hablando, en España y en Alicante también. Pero, aparte de eso, el perfil siguiente yo creo que no puede variar demasiado, a no ser que consigamos como sociedad que haya verdaderos cambios políticos y sociales, ¿no? Creo que desde instancias gubernamentales debe de haber una política de mejora para que la maternidad ocurra en otros momentos. Menos presión social a la juventud en cuanto a estudios, primer trabajo, vivienda, tener una situación económica adecuada, todas estas cosas que parece que son primordiales para luego poderme dedicar a tener un hijo. Y luego también está, bueno, el hecho de que, claro, cuando tenemos todo eso también queremos vivir un poco la vida. Queremos hacer esos viajes, hacer esas escapadas, esas cosas que sabemos que cuando tenemos un hijo ya no va a ser tan fácil de hacer o prácticamente no va a poder ser posible porque ya no tienes un hijo al que cuidar y claro, cada vez que tienes que salir tienes que ver cómo se organiza todo eso. Luego está el tema de la vuelta al trabajo. A ver, guarderías en el mundo, tampoco se trata de eso.
ahí yo creo que tenemos también que cuidar que la calidad de los cuidados que ofrecemos también a esa criatura cuando nace, ¿no? Y no solo es cuestión que es muy digno y el que lo decida, que tiene que dejar a su hijo con 4 meses en una guardería, ¿vale? Pero tampoco podemos cargar a nuestras personas mayores de alrededor a que cuiden porque yo quiero ser madre de mi criatura, porque no, mis padres ya han criado a sus hijos, no tienen por qué criar a sus nietos, que también es otro de los factores que está ocurriendo en estos Claro, es que momentos. muchas cosas se nos han quedado por el camino, pero brevemente, Ana, María José, ¿vosotros cómo veis esa maternidad en 10 años? Como os digo, brevemente porque nos quedamos sin tiempo, Ana. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Montse a nivel social, a nivel económico de conciliación, pero también soy optimista de que a nivel médico las pacientes cada vez vemos más esa tendencia de mi hermana no podía, mi hermana tuvo problemas y se van a mirar antes y yo creo que van a priorizar la maternidad sobre otras cosas. María José, ¿crees que dejaremos de preguntar tú para cuándo? Seguro, seguro, eso espero. Yo no sé cómo será la maternidad dentro de 10 años, pero sí sé que la sociedad va a ser mucho más consciente, ¿no? Porque ahí estamos los profesionales haciendo una labor estupenda de divulgación, ¿no? Entonces sí que todo el tema del reloj biológico, de la biología, de la maternidad y de la reproducción asistida, todo va a ser mucho más consciente, ¿no? Y los jóvenes van a tener más conciencia de esto, aparte de los casos a su alrededor, que cada vez se está visibilizando más y van a ser, pues eso, van a tener esa información importantísima. Ojalá, así sea. Muchísimas gracias, Ana, María José y Montse, por haber participado hoy en este debate que me ha parecido interesantísimo. Un placer haber estado con vosotras. Igualmente. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias también a todos vosotros por acompañarnos un día más. Nos vemos ya la semana que viene. Hasta entonces.